¿Por quién voy a votar? ¿No creen que cada vez que convocan a elecciones nos encontramos frente a este dilema y nos preguntamos ¿por quién voy a votar? Hace 11 años publiqué en el diario La Calle de la ciudad de Huamanga, Ayacucho, así como el diario Correo de la ciudad de Huancayo, Junín, diversos artículos periodísticos relacionados en su mayoría de cómo debería ser un buen candidato en sus diversos aspectos en épocas de elecciones. Y uno de estos artículos lo titulé ¿Cómo debería ser un candidato futuro gobernante? Artículo periodístico que se hizo público en redes sociales 5 años después de publicado. Esto es, el mes de enero del año 2016, en formato de vídeo didáctico. El mencionado artículo fue plasmado desde una óptica del enfoque de la persona humana, más allá del equilibrio de la forma y fondo de un candidato, entendiendo por la forma, manera de hablar, su oratoria, expresiones corporales, su vestimenta y los colores del mismo que debería usar dependiendo del lugar y el contexto del que se encuentra, entre otros aspectos de forma, que en su conjunto es parte de la estrategia de la propaganda y marketing político empleado por sus publicistas para crear y vender su imagen y captar a los electores. Sin embargo, parecería que a pesar de haber transcurrido 11 años de publicado este artículo y subido a las redes sociales hace 5 años, nos encontramos con este mismo dilema y nos seguimos preguntando, ¿por quién voy a votar? Entonces, estando a este interrogante, me permito compartir con ustedes el texto del mencionado artículo publicado en el año 2010, titulado ¿Cómo debe ser un candidato futuro gobernante? El candidato de este tiempo, hoy más que nunca, debe estar preparado para asumir una serie de cambios en todos los dominios de la vida social. Asimismo, debe estar preparado para asumir desafíos que día a día se presentan en una realidad compleja y polifacética. Para pasar de la posición de un candidato oficial a un futuro gobernante, este tiene que contar con un currículum que no necesariamente debe ser del todo académico, sino un currículum que demuestre o muestre su trayectoria de vida. Un precandidato, antes de llegar a ser candidato oficial, debe hacerse un autoanálisis y responder las siguientes preguntas. 1. ¿Tengo formación política y madurez ideológica o filosofía de vida? Entre paréntesis, dichos conocimientos protegen contra posibles equivocaciones y ayudan a seguir por el camino correcto. 2. ¿Tengo un plan de gobierno integral, ya sea a nivel local, regional o nacional? Y asimismo, ¿tengo plena seguridad en la defensa de mi plan de gobierno? 3. ¿Poseo solvencia moral y ética? 4. ¿Poseo principios y valores a nivel familiar? 5. ¿Tengo personalidad y seguridad? 6. ¿Tengo la suficiente valentía para enfrentar los problemas y soportar la fiscalización de la prensa? 7. ¿Poseo el suficiente carisma para llegar a la población que me va a elegir? 8. ¿Conozco la idiosincrasia y costumbres del pueblo al cual voy a servir? 9. ¿Conozco mi ubicación local, nacional y global? 10. ¿Tengo conocimientos suficientes de defensa civil y defensa del medio ambiente para poder implementar planes de prevención y sobre todo reaccionar inmediatamente ante cualquier desastre natural? Si al final del cuestionario considera que tiene la totalidad de respuestas positivas, entonces será un buen candidato. Pero si considera que le faltan responder positivamente las preguntas 8, 9 y 10, entonces todavía está a tiempo de lograrlo. Pero lo que sí no está a tiempo de lograr son las primeras preguntas, porque son parte de la formación integral de la persona o la personalidad de un candidato. Actualmente,
Para la elección presidencial se están presentando una diversa gama de personajes públicos o personas desconocidas, como son representantes de partidos políticos tradicionales, representantes de partidos nuevos, invitados por partidos políticos o alianzas políticas, y dentro de estos invitados se encuentran empresarios, profesionales, personajes conocidos que han desempeñado cargos públicos o personajes de otras áreas que han tenido o tienen éxito en su ámbito laboral. Los representantes de los partidos políticos, si bien es cierto, deben tener una formación política y madurez ideológica. Sin embargo, la percepción por la mayoría de las personas es que los políticos no poseen una formación política y madurez ideológica, y lo que es peor, no poseen solvencia ética y moral. En cuanto a los invitados por los partidos políticos o alianzas políticas, en los que se encuentran algunos empresarios exitosos que inclusive realizan labor social o practican la caridad con el prójimo, dando testimonio de haber comenzado de abajo, lo cual es muy loable, reconociéndole su esfuerzo, tenacidad y persistencia, con lo que han aprendido a hacer gestión empresarial, logrando posesionarse en un mercado determinado con la principal finalidad de lograr dividendos económicos, y que si bien han tenido éxito tanto personal como a nivel familiar, no quiere decir que necesariamente sea una garantía para tener éxito en la gestión pública. Es cierto que es un referente importante, pero no el fundamental, toda vez que tener éxito a nivel empresarial no necesariamente debe estar catalogado como un buen ser humano. La mentalidad del empresario es distinta a la mentalidad del trabajador y por consiguiente la mentalidad del elector. Los electores son personas que forman parte del pueblo, no son trabajadores de una empresa. No basta tener éxito como empresario. Lo ideal es que el candidato que quiere gobernar tenga una visión de qué país quiere y a dónde pretende conducirlo, además de tener conocimientos generales de las diferentes ramas como son el derecho, ciencias políticas, economía política, sociología, filosofía, entre otras. Es decir, lo deseable debería ser tener una visión global. No basta haber tenido éxito en solucionar sus problemas económicos, no basta haber aprendido a hacer dinero. Lo que importa es que tenga una cultura empresarial, es decir, la suma de los mejores valores humanos, tanto morales como éticos. Esto quiere decir tener un modo de proceder como un buen ser humano en su integridad. Solucionar los problemas de una empresa mediante la gestión empresarial es muy diferente a solucionar los problemas de una localidad, de una región o de la nación. Es necesario saber de gestión pública, pero sin embargo, lo rescatable de ser propietario de una empresa es tener la suficiente capacidad económica para no recurrir a buscar apoyo económico de personas o empresas privadas, con el fin de no comprometerse ni deber favores por intereses particulares de una vez conseguido el cargo. En cuanto a los invitados con éxito profesional, no basta tener una preparación académica y manifestarlo mediante una profesión, sino es sumamente importante tener solvencia moral y ética, demostrarlo a través de una línea de conducta comprobada. En cuanto a los invitados funcionarios públicos o de confianza, conocidos por un sector de la población porque han ejercido un cargo público con éxito o relativamente de éxito, es necesario que sean conscientes del rol que han desempeñado en la sociedad a través de un cargo público o de confianza. En la mayoría de los casos los han mecanizado o automatizado. Quiere decir que para solucionar problemas en las diferentes áreas o aspectos, estos deben de contar con una capacidad analítica y reflexiva y tener una visión más amplia, sobre todo el desprendimiento de querer servir al pueblo. En cuanto a personajes públicos de otras áreas de la sociedad, algunos demuestran haber tenido éxito en su ámbito laboral, por ende, es lo que más dominan y conocen. El tener éxito en ciertos círculos de la sociedad o ser personajes mediáticos no quiere decir necesariamente que puedan ser buenos gobernantes, ni tampoco malos gobernantes.
sino que realmente considero que necesitan poseer capacidades y cualidades adicionales para que puedan complementar las cualidades que debe tener un candidato. Así como es necesario que haya un equilibrio entre la teoría y la práctica, también es necesario que exista un equilibrio entre el éxito personal, entre paréntesis, ya sea como profesional o como empresario, cierra paréntesis, y la línea de conducta comprobada, abre paréntesis, ya sea a nivel familiar como a nivel social, cierra paréntesis. Un buen candidato es aquel que está dispuesto en primer lugar a servir al pueblo y no a servirse de ellos. Es la persona que llega a ocupar un cargo público, abre paréntesis, sea de alcalde, gobernador regional o presidente de la República, cierra paréntesis, con la suficiente capacidad de desprendimiento y sobre todo del ego personal, porque en vez que el gobernante esté encima del pueblo, debe estar con el pueblo para solucionar los problemas diagnosticados en el país, pero sin romper el principio de autoridad y teniendo bien definido la visión y misión de qué país quiere y cómo lo tiene que construir. Es cierto que el candidato de hoy debe tener características de un líder, ser proactivo y tener predisposición de trabajar en equipo. Asimismo, no basta tener buenas intenciones para solucionar los problemas que nos aquejan y querer poner orden con entusiasmo y buena voluntad. Es necesario estar preparado para elaborar un plan de gobierno integral, abre paréntesis, ya sea a nivel local, regional o nacional, cierra paréntesis, basado en los problemas neurálgicos a solucionar y sobre todo estar consciente que este plan propuesto puede funcionar en la teoría y saber que en la realidad la coyuntura se puede tornar diferente. Es en este momento que se tiene que reaccionar con la suficiente capacidad de análisis y reflexión para tomar decisiones oportunas y adecuadas. Hay un ingrediente fundamental en hacer una buena política, esto es voluntad política, que consiste en tener diferentes estrategias y alternativas para solucionar los problemas presentados. El candidato que solo piensa llegar al poder para solucionar sus problemas económicos pone en grave riesgo el desarrollo y progreso de un pueblo, de un país, perdiendo la única oportunidad que le dio la vida de hacer algo por un país. Si el candidato de la actualidad solo se preocupa cómo subvencionar su candidatura, cómo hacer una buena campaña o qué recursos le faltan para que su propaganda tenga impacto y difundir sus mensajes en los medios de comunicación masivos y redes sociales, si por el contrario el candidato enfocaría su campaña electoral de manera austera, puede tener más impacto social enfocando sus discursos de la manera adecuada, en el lugar y en el momento oportuno. Pero sobre todo, nada de esto tendría sentido si el candidato no es sincero y consecuente con sus palabras y sus actos, quiere decir una línea de conducta o trayectoria de vida comprobada. Los seres humanos somos imperfectos y cometemos errores, pero no hay que escudarse en ese argumento de la realidad, puesto que somos seres perfectibles. De lo que se trata es saber reflexionar y asumir nuestros errores públicamente, sobre todo asumirlo con entereza y valentía, mostrando un sincero arrepentimiento, el cual de seguro evitará que esos errores se repitan. Sin lugar a dudas, la apreciación de la mayoría, luego de escuchar el texto, le resultará utópico o casi imposible de cumplir, porque ninguno de los candidatos cumpliría estos requisitos en su totalidad. Sin embargo, si queremos ser más prácticos, considero que debemos de votar por quien creemos que nos inspiran mayor credibilidad y confianza, por quien creen que debe afrontar mejor la pandemia en su integridad. No tengamos miedo de asistir a votar, tanto más si es
nuestro deber como ciudadanos, según nuestra constitución política, ya que de una buena elección, esta podría marcar el cambio esperado y sobre todo, como política de Estado, evitar que se siga perdiendo más vidas absurdamente y que enluten miles de hogares. No se olviden que nosotros, con nuestro voto, en un Estado constitucional de derecho democrático, les endosamos poder para conducir de la mejor manera el destino de nuestro país.